Asombrosas revelaciones sobre el fuego de la Jaina, por Elena Danaan, contactada y despertadora. Thor Han habla de los satélites Diu. El príncipe Anunnaki Ea revela las verdaderas razones detrás del incendio de la Jaina en Maui, seguido de una explicación del alto comandante Thor Han Heredion sobre los satélites Deep State, Diu, y cómo puede intervenir la Federación Galáctica de Mundos. Príncipe Ea Enki, heredero del Imperio Anunnaki, visita al príncipe Ea en el Nibiru. Mi corazón estaba apesadumbrado esa noche. La isla de Maui había sido el objetivo de horrendas fuerzas criminales que apuntaban a la pequeña y pintoresca ciudad de la Jaina, objetivo de proyectos ignominiosos. El sistema de alerta de emergencia de la isla fue desactivado antes del ataque y se cortó el agua, lo que provocó la muerte de un gran número de residentes. Los incendios de la Jaina solo ocurrieron en la zona donde vivía la clase trabajadora y la gente más pobre. Esa misma tierra que los nativos se negaron a vender a pesar del acoso de los agentes del FEM. Este incendio organizado no afectó al distrito de las élites, sus casas y sus coches, sino que junto a sus propiedades inexplicablemente intactas, en la zona de los pobres, los coches se derritieron y también se derritieron varios edificios de acero. Un fuego normal no es lo suficientemente caliente como para derretir el metal. Las armas de energía dirigida golpearon varios edificios y convirtieron el acero en polvo. La pérdida de vidas fue mucho mayor de lo que informaron los medios. Un gran número de niños estaban desaparecidos. Mi corazón estaba pesado y resentido. La plataforma antigravedad disminuyó la velocidad y se detuvo en la entrada de los aposentos reales, donde un elegante arco ojival, ricamente esculpido, daba acceso a una larga pasarela. Aquí comenzó otro mundo, fuera del tiempo lineal, un mundo propio, el mundo de los inmortales. Bajé de la plataforma en la entrada de las habitaciones de Ea. Mientras cruzaba el puente, sentí como si me reconectara con una vieja parte de mí. La perturbación de la tierra y la frustración y el dolor relacionados con los eventos que ocurrían allí quedaron muy atrás de mí. 2 guardias armados me permitieron pasar a través de una enorme puerta doble, esculpida con hermosos entrelazados vegetales, y, de repente, estaba en el paraíso. La infinidad de destellos dorados bailando bajo la luz brillante del día cautivaron mis sentidos, llevados por la indescriptible mezcla de esencias florales que me envolvían. Con los ojos cerrados por un instante, impregné todo mi ser, en todos los niveles, con la frecuencia del Edén. Miré los lujosos jardines frente a mí, desde donde podía escuchar el canto de los pájaros. Caminé a través de la hierba verde, clara e iridiscente, hasta el borde de los árboles. Entré a la arboleda tropical y sentí la humedad sensual caer sobre mis hombros y mi nuca. Más adelante encontré un claro con un estanque deslumbrante y algunas estatuas extrañas a su alrededor, aparentemente grifos. Mi corazón dio un vuelco en mi pecho cuando escuché la voz de Ea. Bienvenidos al Edén de Nibiru. Giré a la derecha y ahí estaba él, sentado bajo los árboles tropicales, con su túnica dorada elegantemente extendida sobre un banco de mármol. Ea, exclamé, estoy muy feliz de volver a encontrarnos. Gracias por hacer arreglos para recogerme. Realmente necesitaba esto. Lo sé. Me invitó, con un gesto gracioso de la mano, a sentarme a su lado en el banco. Mientras lo hacía, pude sentir el resplandor de su poderoso campo magnético.
era magnífico en su noble postura. Sus brazos desnudos estaban adornados con 2 hermosas serpientes de oro y llevaban anillos en todos los dedos. Como siempre, el Kol negro intensificó sus penetrantes ojos celestinos. Quería quedarme aquí para siempre. Soy consciente, dijo, de lo que oprime tu corazón. Conozco la dramática disonancia de la tragedia. Hay mucho sufrimiento sucediendo en Ki y también ocurre en todas partes del universo. No me hables de la perspectiva mayor de la fuente, no puedo. Se inclinó hacia adelante y puso su mano sobre la mía, lo que me hizo temblar, y me miró fijamente a los ojos. Estaba tan cerca, me sentí como licuado dentro de mi ser, sin poder decir más palabra. Lo que pasó en Ki, continuó, es obra de la oscuridad, fruto del lado oscuro de mi especie. Sí, ya no está, pero su trabajo continúa a través de la institución que creó y que ahora está dirigida por humanos. No son tan influyentes como antes, pero todavía tienen algún tipo de poder. Te contaré lo que pasó en esta isla. Se reclinó en su asiento mientras agarraba mi mano con más fuerza. Uno de sus anillos me dolía, pero no me atrevía a decir nada. Era como si estuviera feliz de que una especie de ligero dolor físico arrancara de mí, a modo de distracción, el dolor que había en mi corazón y en mi alma. De hecho, me ayudó mucho a exteriorizar este dolor interior. Podía sentirlo saliendo de mi corazón, físicamente y reuniéndose dentro de nuestras manos unidas. Mientras tanto, me habló. Lo que pasó en la isla de Maui ha sucedido continuamente en todo el planeta durante eones de tiempo. La realidad de la oscura organización humana que quemó este pueblo para adquirir las tierras ancestrales que los pobladores no quisieron ceder es cierta, pero encubre algo aún más oscuro. Como muchos nodos geomagnéticos de este planeta, la Jaina era un poderoso nodo de carga positiva de alta frecuencia. Un portal natural conducía a destinos lejanos como Manahau, las Pléyades. En efecto, cuando estos seres, estos humanos oscuros, toman posesión de tal tierra, necesitan cambiar su carga magnética, invirtiendo su polarización. La forma en que proceden es realizando un rito de sacrificio humano a gran escala. El choque brutal en el campo etérico, generado por el terror y el dolor intenso, físico, emocional y psicológico, invierte la polaridad. Lo que sucedió fue un ritual mágico de muerte con sangre, una matanza deliberada. Es por eso que mi medio hermano estimuló guerras violentas que conllevaron innombrables fechorías sangrientas. Constantemente, a lo largo de la historia de Ki, eran más que guerras, eran rituales. Estaba temblando, pero al mismo tiempo sentía que mis emociones angustiadas fluían instantáneamente hacia mi mano, pasando a la mano de Ea a través de la huella del anillo. ¿Puedes?, pregunté. ¿Puedes confirmar que el Foro Económico Mundial hizo eso? Su satélite. Sí, lo puedo confirmar. ¿Arma de energía directa? Efectivamente. Y la manipulación del clima se realiza desde instalaciones en tierra. ¿Del CERN? No, en territorio de los Estados Unidos de América. ¿Por qué nadie hizo algo para evitarlo? Sus satélites son sigilosos. Tus amigos de la Federación Galáctica llevan mucho tiempo buscando estos satélites. Son difíciles de localizar. Ah, lo recuerdo, hace 3 años. Thor Han ya me hablaba de estos satélites y de cómo la Federación estaba tratando de impedir su instalación en la órbita de la Tierra. Cuando se me reveló la verdad, ahora podía sentir que el dolor en mi dedo había desaparecido.
Ya no podía sentir el anillo de Ea presionando mi piel. Retiró la mano cerrada, como si ahora hubiera algo contenida en ella. Tenía una pequeña marca roja en el dedo, pero el dolor desapareció, como también desapareció de mi corazón. Ea abrió su mano y me presentó una hermosa mariposa resplandeciente con todos los colores del arco iris. Este era todo el dolor de mi corazón por la Jaina, que había abandonado mi ser y mi cuerpo, transmutado por mi viejo amigo en esta magnífica manifestación. «Volar», dijo Ea, soltando la mariposa multicolor. Comentarios de Thor Han sobre el arma de energía dirigida. Satélites. Regresé al Excelsior visitando a Thor Han después de una reunión informal con miembros del Alto Consejo que visitaban la estación. Mientras caminábamos por nuestro puente peatonal favorito con vista a la Tierra a través de un gran ventanal, Thor Han y yo discutimos mi reciente visita a Ea en la nave Nibiru y los eventos actuales que suceden en el planeta azul debajo de nosotros. Lo que Ea había dicho sobre los sacrificios humanos del estado profundo era difícil de digerir. «¿Estás bien?», preguntó Thor Han. No estoy bien», suspiré. Me sé la primera directiva de memoria, pero aún así, todavía duele mucho cuando suceden estas cosas y tenemos todos estos barcos aquí, mirando. ¿Por qué todavía hay satélites, ahí abajo, en órbita en este planeta? Thor Han me agarró de los codos. «Escucha», dijo, «sus satélites de armas de energía dirigida son sigilosos. Ustedes saben que hemos estado trabajando para desactivar estos satélites desde el momento en que comenzaron a ponerlos en órbita. ¿Recuerdas a este cosmonauta ruso de la Estación Espacial Internacional?» «Sí, claro». «Bueno, él no sabía nada sobre la naturaleza real de estos satélites, pero esta fue una de nuestras múltiples operaciones para intentar detener este proceso. Hemos estado disparando a la vista en estos satélites hasta que lo hicieron sigilosamente. Desde julio de 2021, la Alianza Terrestre se encarga de la protección del espacio terrestre desde la Tierra hasta la órbita exterior, por lo que es en su responsabilidad continuar con estas operaciones. Las operaciones de la Alianza Galáctica comienzan después del límite de la órbita exterior. La inferencia de una intervención global causaría más daño a largo plazo de lo que se puede imaginar. ¿No crees que nos rompe el corazón estar obligados a no hacer nada con respecto a lo que está sucediendo en la superficie de este planeta? Es insoportable. ¿Qué pasa con los niños desaparecidos? Ellos están vivos. Fueron detenidos por trata. Las operaciones de rescate están en proceso. Aquellos que podamos salvar serán devueltos a sus familias. Thor Han me dio una visión general de la organización de las zonas de interferencia y pensé que lo mejor era grabar un video explicativo cuando regresara a la Tierra a la mañana siguiente. Hasta que la Tierra se convierta oficialmente en miembro, la Federación Galáctica de Mundos no puede intervenir directamente en la zona de seguridad planetaria de la Tierra, es decir, entre el nivel del suelo y la órbita exterior. Y la única manera de ser miembro es como una civilización planetaria pacífica. Por eso, la Federación Galáctica de Mundos, consciente del problema que la Tierra tendría que afrontar en un futuro próximo, ayudó a construir una flota de defensa secreta desde los años 1940, US Navy Solar Guardian, y creó la Earth Alliance, organización aliada de los sombreros blancos de la Tierra, militares y la Federación Galáctica de Mundos. Artículo de Elena Danaan,
28 de agosto de 2023.